Listo. Jóvenes, señoritas, muy buenos días. Pues ahora sí, iniciamos lunes, iniciamos semana. Digamos que iniciamos ya el final del semestre esta semana. La semana pasada, como la anterior, que regresamos de vacaciones, bueno, pues estuvimos en evaluaciones del segundo parcial o al segundo parcial. Ya previamente, el día viernes, tuvimos una tutoría para pues estar informados y estar al tanto de cuáles son los procesos que se llevan a cabo para todas las cuestiones relacionadas con la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación, asimismo, la revisión precisa, oportuna y siempre necesaria de sus asistencias, que si bien es cierto, nos encontramos en un sistema no presencial, no estamos en un sistema, ¿cómo le llamamos? B-learning entre comillas, porque en realidad es técnicamente pues a distancia, pero pues afortunadamente creo yo, y tras haber explicado con detalle toda esta situación de los porcentajes de asistencias, pues estamos en posibilidades ya, iniciando, repito, esta 13ª semana de clases, ya propiamente, digo, no contando la de vacaciones como tal, sino ya sería la 14ª, pero bueno, considerando toda esta parte importante para ustedes. La semana pasada revisábamos un tema que considero yo es fundamental para comprender lo que es la psicología social y sobre todo uno de los campos, siendo psicología social, uno de los campos que más relación tiene con todas las áreas, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar lo que estábamos revisando el día viernes, que son las estrategias de la manipulación de Noam Chomsky. Empezamos con los estudios desarrollados, las teorías desarrolladas previamente en este último cierre de ciclo, del siglo pasado, del siglo XX, de un lingüista, de un, pues vamos a decirlo así, un reaccionario social, teórico y cultural de los Estados Unidos, cosas que de repente para muchos de nosotros parecieran raras, porque generalmente cuando pensamos en teorías reaccionarias o sistemas teóricos reaccionarios, pues generalmente los ubicamos comúnmente en Europa, en América, sobre todo en América el último siglo, e incluso, bueno, pues históricamente algunas que se consideraron hasta peligrosas, ¿no? Ciertos dogmas o doctrinas que tienen así como puntos interesantes de verse y de trabajarse, pero que finalmente pues representan una contraposición a la doxa. Ajá. Ya hemos hablado de la doxa, de lo paradójico y lo doxo, ¿no? La voz oficial, que quienes están en contra de esa voz oficial, pues llegan a tener problemas complejos. Pero bueno, antes de continuar, pues obviamente hagamos nuestro acostumbrado y preciso pase de lista. Muy bien. Carabeo, Rivas, Victoria. Presente. Muy bien. De Jesús, Mateos, Erika, Alejandra. Presente. Esquivel, Morlán, Melanie. Ok, me parece que Melanie ahí está. Muy bien, excelente, señorita. Buenos días. García, Juárez, Paola, Guadalupe. Presente. García, Pérez, Ingrid. Ingrid García Pérez no está. Ok. González Maturano, Gloria América. Presente. González Medrano, Denise. Presente. Grande Juárez, María Guadalupe. No está. La señorita Grande Juárez. Ok. Hernández Pérez, Berenice. Presente. López Gamboa, Enrique. Presente. Martínez Cano, Carla. Presente. Martínez Chávez, Melisa. Presente. Martínez Vázquez, Brisa. Presente. Mendoza León, Ingrid. Escriben en el chat. Ok. Muy bien, presente. Pereira. Presente. Ramírez Vázquez, Jimena.
Presente, Velázquez, Velázquez. claro, sí, sí, sí. Rodríguez Aguilar, él ya no viene. Víctor, Presente, profe. vientos, Víctor. Dulce Alondra, Presente. muy bien. María Fernanda Trinidad, Presente. Valdivieso Arbizu, muy bien, Presente. muy bien, señorita Patricia. Y Villeda Mendoza, Yaidi Vianey, Presente. muy bien, excelente. Para continuar, bueno, hacer una retroalimentación rápida, pero para continuar justo con este tema de la implicada y necesaria formación teórica y práctica de nosotros como profesionales de la psicología en el ámbito del área social, compartí hace ratito con ustedes una publicación que en lo personal me parece muy interesante para su análisis. ¿Ah? Quiero que presten atención a lo que está diciéndose y sobre todo cómo se está diciendo, ¿de acuerdo? Voy a leerlo o me tomo la molestia de leerlo, ¿vale? El campo de la salud se encuentra asediado por el asalto de la barbarie pseudocientífica. Todos los días nos enteramos de la creación de nuevos tratamientos, entrecomillado, o terapias, ¿m? Que no son eficaces, pero tienen o se sustentan en un aspecto científico. Por supuesto, hay parásitos profesionales, académicos, que hacen pseudociencia, falsa ciencia. Y uno, parece ciencia, pero no lo es. Ajá. Y aquí uno de los problemas más serios de lo que ya propiamente trabajamos el día viernes con relación a lo que nos dice Noam Chomsky sobre la manipulación. Pero ojo, la manipulación puede estar generándose desde dos vías. ¿De acuerdo? Parece ciencia, pero no lo es. Resulta delirante estar insistiendo sobre un problema que requiere atención y preocupación por parte de los funcionarios de la salud pública desde hace muchísimos años. A ver, la salud es un tema que tiene que ver con la cuestión personal. Ajá. Previamente en este curso dábamos pues digamos, definición de la OMS, que la salud es básicamente un equilibrio homeostático que debemos de cuidar, vigilar y sobre todo mantener, y que cuando hay ausencia de salud, o sea, enfermedad, que se define literalmente como eso, debemos estar alerta y al pendiente de todo aquello que pueda afectarnos en nuestro entorno, cuando muchas veces los grandes responsables, de ahí que hablábamos de la necesidad de crear una psicología preventiva basada en el esquema teórico de la psicología de la salud, que daba respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí el problema de la salud pública técnicamente corresponde al gobierno, o sea, a esa entidad basada en tres poderes, esencialmente, que en México es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y que obviamente tanto el ejecutivo como el legislativo deben de puntuar muy bien o definir muy bien para que haya atención inmediata como ahorita con lo de las vacunas y todos los procesos que están detrás de esto. Y pues obviamente en una de las formas que más esenciales representan una objetividad precisa de nuestra profesión, que es la salud mental, el cuidado y la prevención de la salud mental. Y tristemente, como en otras áreas, hemos visto ciertas particularidades que en México tienen que ver con prácticas a veces muy antiguas, a veces ya muy conocidas o a veces pareciera que son como de usos y costumbres y que al final de cuentas pues parecieran tienen una repercusión importante en esto. Y hablo, por ejemplo, en cuestiones de salud e enfermedad física, de visitar al huesero, de visitar al curandero, incluso, bueno, yo lo vi con mis propios ojos en algunos lugares muy lejanos a la capital Pachuca, en nuestro querido estado, en donde incluso se tenía que capacitar a las mujeres parteras, ajá, por parte de la Secretaría de Salubridad Pública, para que pudieran atender los partos que eran considerablemente difíciles de atender en un hospital. O sea, a ese nivel o a ese grado en las décadas anteriores de finales del siglo XX, tuvimos que llegar como sociedad para darle pues un repunte a esto, lo cual considero es bueno. Pero bueno, continuamos leyendo. A partir del inesperado y inusitado surgimiento de la COVID-19, la avalancha de pseudotratamientos y teorías conspirativas ha crecido geométricamente, o sea, exponiéndose terriblemente, ¿no? La cloroquina, el dióxido de cloro, la molécula del presidente Maduro, los médicos por la verdad,
Por un lado y por el otro, la supuesta creación de un virus, fíjense esto tan complejo que es, como pretexto para introducir una vacuna, vehículo por el cual nos insertarían chips, lo que se podría generar como un control básico de nuestro comportamiento. Fíjate, esa es una de las cosas más terribles. Uh-huh. eh, Cuando tú crees en la ciencia, no lo haces dogmáticamente, ya lo habíamos expuesto casi al inicio de la materia. Cuando nosotros hablamos de ciencia, no hablamos de creer que nuestro nuevo Dios o nuestro nuevo ídolo es la ciencia porque es chida o porque así lo dicen. Ojo, eso sería manipulación. Concordando con lo que decía el joven Pereira en una publicación que hizo sobre arriba, ¿cómo era Rodrigo? Arriba la veracidad de los hechos, algo así. Arriba la ciencia, abajo la pseudociencia, no sé. Tenemos que entender, y lo digo como una apología, no está por ahí Rodrigo Pereira. Sí, profe. Ahí está. ¿Cómo era? Era abajo la evidencia, no, arriba la evidencia, abajo la pseudociencia, ¿no? Sí, así. Pues, el que ustedes repitan eso, o el que ustedes digan, sí, a huevo, abajo la pseudociencia, arriba la evidencia, no debe ser por mí. Ojo, ajá. No debe ser porque así, no, pues, ¿y por qué dices eso? Ah, pues porque lo dijo el profe Abad. Ah, no, pues, porque estaríamos incurriendo o seríamos todo aquello contra lo que estamos luchando. O sea, exacto. El que la ciencia o alguien, en este caso me pongo yo de ejemplo, pero puede ser cualquier otro ente, puede ser una organización, puede ser cualquier otro ente, sea sujeto o sea una institución, que pretenda inducirnos a pensar eso. Por eso es peligroso y de hecho eso es lo que muchas veces genera ciertas discordancias o enemistades con lo que uno piensa. Les digo por qué. Cuando hablamos de esto, hablamos de que nosotros tenemos que confiar en la evidencia, en lo que es tangible. Una de sus tareas, cuando veíamos esto de la psicología de la salud, era investigar cuáles fueron o cuáles son al día de hoy las intervenciones terapéuticas psicológicas más efectivas. Y vemos que muchas de las que, o algunas de las que nosotros creíamos más famosas, no quiere decir forzosa o necesariamente que sean de las más efectivas. Que quizás algunas de las más efectivas se hayan desprendido, se hayan creado o generado a partir de estas, no quiere decir forzosa o necesariamente que sean las mismas, sino que ha habido un avance. Como dice la señorita, y me parece muy importante, es como una manipulación de ese aspecto de que la ciencia se tiene que ver, entender o comprender como si fuera un Dios, y no es así. La ciencia no es justo aquello contra lo que ha avanzado, y tampoco es una pelea encarnizada para demostrar que la ciencia es mejor que otras cosas. No, la ciencia, al menos desde mi muy personal, particular punto de vista, tiene que verse o entenderse desde el falsacionismo de Karl Popper, en donde para que yo diga que algo puede llegar a ser científico tiene que ser falseable, o sea, tiene que llevarse o dirigirse a ciertos niveles de observación, de intervención, en donde puede incluso rechazarse lo que en algún momento había sido o había catalogado como resultado efectivo. O sea, siempre dudar, muy de David Hume, de lo que seguramente ya revisaron en epistemología de la psicología. El, el escepticismo como base de este proceso. ¿Okay? Ahora, fíjense lo que dice después, que me parece igual muy interesante. Por un lado y por el otro, la supuesta creación de un virus con pretexto para introducir la vacuna y vehículo por el cual nos insertarán chips. Mucha gente, y te lo digo como el ejemplo más claro que a lo mejor probablemente pasó por tu cabeza. Cuando se filtró la supuesta, bueno, no supuestas, cuando se revela formalmente las fallas de seguridad tanto en Facebook como en WhatsApp, que es compañía ya conseguida de Facebook, mucha gente empezó a migrar a una aplicación que desde hace ya un poco más de un año algunas personas ya trabajaban, y es justamente Telegram. Y de verdad, o sea, Telegram le sucedió así como el milagro de la Navidad, porque si bien es cierto, ya era una aplicación considerablemente usada, en mucha menor medida que WhatsApp, en días, o sea, en semanas, logró cuadruplicar el número de usuarios de su plataforma. O sea, para ellos resultó súper a todo dar. ¿Por qué?
¿Por qué razón la gente dejó, entre comillas, y momentáneamente, de usar WhatsApp? Porque se iban a filtrar tus datos, porque ¿cómo ibas a permitir tú que en Estados Unidos, que en Rusia, no sé, en algún país, en Sudán, no sé, tuvieran tus datos abiertos y dices, bueno, eso está cañón, pero ¿cuál es el mayor de los riesgos? Mark Zuckerberg, en una entrevista que se le hizo en esos momentos, dijo algo muy cierto, es que ustedes lo ven como una desventaja desde un punto de vista casi paranoico. Lo que nosotros pretendemos es ofrecerte mejores servicios para que la elección de productos, para que la elección de contenido, para que la elección de eso que tú haces cotidianamente en redes sociales sea mejor, que tu experiencia del usuario, porque es con lo que ellos avisan, sea mucho mejor que eso y todo. No, pero mis datos y qué van a hacer, digo, salvo que fueras un espía o contraespionaje ruso de los rusos buenos contra los rusos malos o los gringos malos contra los gringos más malos, pues probablemente pudieras llegar a tener a lo mejor algo de qué preocuparte. Cuando en realidad ahora no necesitan un chip, implantárnoslo, microchip que aparte costaría como 100 veces más de lo que cuestan las vacunas. Cuando ya toda tu información, cuando ya, o sea, y no para que lo consiga la CIA o el CISEN o la Guardia Nacional o la Policía Municipal, sino cualquier usuario a través de esto sepa quién eres por ti. Y hay dos formas o hay dos vías, hablaremos esto en otro momento cuando estemos en parte de investigación estadística, pero en realidad no es tanto lo que tú pones. Alguna gente es muy cuidadosa de su propia seguridad y entonces lo que hacen es no poner su fecha de cumpleaños, no poner de dónde vienen, o bien lo contrario, y no sé si sea su caso o tenga que ver con la edad, pero yo en grupos etarios con los que he trabajado, tengo gente que trabajaba para One Direction, después tuve gente que trabajaba para Justin Bieber, tuve gente que trabajaba en Pull and Beer, que era como muy famosa, gente que vivía en Neverland o en Narnia, o sea, dices, ok, están como cuidando su propia seguridad informativa o le están jugando al chido, ¿no? O sea, ok, ¿dónde trabajas? Haciendo, ¿cómo era? Haciendo cosas felices o en un mundo feliz, no sé si habían leído algo a Aldous Huxley o le estaban haciendo al cuento, pero pues, la realidad va justamente por allí, o sea, tú decías o tú definías qué eres o quién no eres, ¿no? O de dónde vienes, o dónde trabajas. Tuve gente que jugaba para el Real Madrid, que vivía en París, Francia, y dices, güey, ok, está chido eso, ¿no? El problema es que no es esa la información que Facebook requiere de ti. ¿Sabes cuál es la información que Facebook o cualquier otra plataforma, red social, requiere de ti? La que tú das con tu interacción. Llámale YouTube, Netflix, Spotify, cualquiera que tú puedas tener, Google, no se diga como base de todo esto, te conocen mejor. Ajá. Entonces, eso de que te preocupa o les preocupa que les vayan a implantar un chip o cosas así, dices, güey, o sea, tú solito, sin querer o querer darte cuenta, estás dando esa información con tus likes, con tus dislikes, con las personas con las que normalmente convives y toda la lista de amigos. ¿Te has preguntado de dónde sale esa lista de amigos que siempre Facebook te está presentando? Y quizás conozcas y quizás conozcas y aunque no tengan amigos en común, bueno, ahí es un asunto, ¿vale? En fin, todo ello con el auspicio de la Big Pharma, de George Soros, de Bill Gates y quizás hasta de algún extraterrestre que desea divertirse con la especie humana. Dentro del delirante mundo conspirado y que nunca se sabe, no hay límite para la imaginación. O sea, yo creo que George Orwell y no sé, cualquier literato de la ciencia ficción estaría fabuloseado, así extasiado con todo lo que se está sacando ahorita. Pero bueno, se hace una pregunta y dice, ¿no podemos aprender o no queremos aprender? La respuesta a esta pregunta es compleja. Las llamadas pseudociencias mutan con el tiempo y se van acomodando a las distintas épocas. El antiguo curanderismo y las medicinas folclóricas y tradicionales devienen hoy en las populares medicinas alternativas o complementarias, que incluso buscan o pretenden tener un lugar dentro de la formación profesional formal de las ciencias médicas, ¿no? Estas reemplazaron el lenguaje del curanderismo y las modalidades populares de curación por uno más sofisticado, lleno de términos que las hacen parecer científicas cuando realmente no lo son.
Te pongo un ejemplo que en psicología organizacional a mí me pasó y al día de hoy todavía me pasa. Mucha gente, incluidos tal vez muchos de ustedes, ya han empezado a generar ciertas expectativas o sus respuestas inmediatas cuando les hablan, les preguntan o comentan sobre el coaching, ¿cierto? Y mucha gente dice, no, pues esa es una pseudociencia, es vender humo, cosas así. Bien, pues yo te digo que desde la década de los 60 el coaching tiene que ver con una estructura y una escuela administrativa del personal de recursos humanos formal, que se haya que haya devenido, que haya caído en este exceso del uso de otras cosas que no son forzosa o necesariamente psicología, pero que pretenden demostrar su efectividad es otra situación. El coaching real, o sea, el verdadero coaching, tiene efectos probados e incluso que pueden ser utilizados y medidos, cuantificados para la promoción de resultados de un área. Pero ya lo que te están viendo de no, hice un líder, hice machín y todo esto, es otra cosa. Ajá. Dice la señorita Melanie, a mí una vez me robaron el teléfono con todas mis cuentas y después lo encontré tanto a la persona que lo tomó, porque en mi cuenta me llegaban notificaciones que no buscaba yo. Exacto. Cuando usted recupera su teléfono, en ese entonces le llegaban mensajes muy extraños y fuera de un varón que al parecer era trans. Ajá. Le salieron notificaciones singulares cuando yo no buscaba. Exacto, exacto, exacto. Así es como nosotros damos cuenta. Efectivamente. ¿Por qué? Se llaman huellas digitales. ¿Cuáles son esas llamadas o mal llamadas huellas digitales? Pues es toda esa interacción directa e indirecta que hacemos a través de nuestras redes sociales, de nuestro contenido. Google, por ejemplo, desde hace un año que empecé a trabajar duro esto en la pandemia, cuando empecé a abrir, bueno, no abrir, mi canal de YouTube está abierto desde 2007, solo que nunca subía nada, o al menos nada interesante para mí, me empezó a llegar notificaciones de, y puedes tomar este curso, y la Universidad tal de Málaga, España, te ofrece el curso para ser youtuber famoso y así. Yo decía, bueno, ¿cómo es que saben eso? Pues es bien sencillo, desde el hecho de que tú aceptas cookies sin saber siquiera qué son, y no son las galletas de chispas de chocolate que te bajas con leche, sino son elementos informativos que tú, cuando obviamente quieres leer una página o te interesa, sí, ya la chingada, aceptar cookies, ya, entonces estás haciendo, eres copartícipe de ese compartir de información, ¿vale? Entonces, ahí es en donde debemos de tener cuidado tanto con esto como lo que les decía. Nosotros debemos de tener siempre muy en cuenta, ajá, que hay situaciones que son científicas y otras que no lo son, y otras que no pretenden serlo, y otras que ni siquiera pasa por su posición metodológica, epistémica hacerlo. Pero la gente lo quiere vender así. ¿Por qué? Porque hay un problema y lo vamos o lo estamos viendo con esta evaluación de las estrategias de la manipulación de Noam Chomsky. Continúo. En realidad, y como bien expresó el oncólogo Ernesto Gil de Esa, la medicina alternativa o complementaria son en realidad medicinas parasitarias, porque pueden mantenerse adhiriéndose siempre de que lo necesiten a la medicina científica. Los pacientes, que son usuarios de esta última, tal vez recurren también a alguna alternativa. Si mejoran, el éxito será atribuido a la alternativa y no al tratamiento previo. A ver, aquí es en donde caemos en esos lapsus peligrosos, en donde en general pongo o voy a poner varios ejemplos. Una de las discusiones más importantes que hacen estas medicinas parasitarias es la medicina alópata, la medicina de la actualidad, de hospitales y tal, nació de nosotros. Ajá. O sea, si no hubiera sido, por ejemplo, por los mexicas o por los mayas o por los árabes o los mozárabes o así, el uso de muchas sustancias minerales, naturales y ya sintéticas no hubiera sido posible porque, pues en realidad, por cientos, si no es que miles de años, el ser humano se tuvo que curar con lo que la naturaleza le daba. Esto es tan absurdo y a la vez tan lógico que vale la pena discutirlo. Absurdo en el sentido de que entonces, si ya funcionó, ya mutó desde hace muchos años, ¿por qué seguir utilizándolo? Dos, si nosotros queremos decirle a la gente lo que quiere escuchar, vamos a ser los mejores médicos, los mejores psicólogos, los mejores ingenieros, los mejores administradores. ¿Por qué? Porque no vamos a decir la verdad. Y acuérdense, siempre lo más difícil de comprender, de entender y a lo llegar es la verdad. ¿Por qué? Porque siempre tiene distintas vistas o posiciones que generalmente son tonta o, disculpen la palabra, a veces estúpidamente aceptadas
por otras personas solo por el hecho que le da flojera pensar. O sea, creer ciega o brutalmente en algo, así de golpe, pues es muy peligroso, porque entonces, incluida la misma ciencia, puede llegar a cometer esos errores, ¿vale? Continúo. Si mejoran, el éxito será atribuido a la alternativa, y si no mejoran, quedarán en manos de la única que es la que las saca de las papas al horno, la medicina basada en la investigación científica, en el ensayo y el error. Muchas veces, lamentablemente, los enfermos abandonan los tratamientos eficaces por promesas de sanación provenientes de personas sin escrúpulos que juegan y ganan mucho dinero con la salud de la población. Y esto es aquí uno de los problemas en donde las estrategias de la manipulación nos van a dar una buena comprensión de esto. ¿Mm? Sobre todo en México y en nuestra región tenemos un problema muy grave. Uno, el encarecimiento de los servicios médicos particulares. Dos, la incapacidad de los servicios médicos públicos, no para curar, sino para tener los elementos o los recursos físicos, tecnológicos y humanos para atender a una población tan grande. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Busca alternativas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si a alguien le detectan un cáncer, si a alguien le detectan una enfermedad heredoparental, pues, o cualquier enfermedad de tipo grave, pues sabe perfectamente, por una lógica de este devenir social y económico en el que nosotros nos desenvolvemos, que ir al hospital a veces es no ni siquiera asegurar por mucho la curación, que probablemente el ir con un médico particular pueda ser la respuesta inmediata y necesaria, pero que va a costar mucho dinero que muchas veces, triste o desafortunadamente, no se tiene, ¿ok? Y entonces queda una tercera y probable solución: ir con un brujo, con un chamán, con un médico alternativo, cosas así, en donde de verdad, y yo lo he visto en periódicos, y ahorita vamos a hablar de qué tipo de periódicos y publicaciones, porque ojo, en Facebook ahí no hay como tanta distinción, que te venden la idea de que ellos pueden curar cualquier enfermedad. Pueden curar el cáncer, el melanoma, el papiloma, el SIDA, todo lo pueden curar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dependerá en gran medida de ti, de Dios, de las plantas, de las drogas, de mil cosas, ¿no? Y ahí es en donde les digo que esto es fácil caer. ¿Ah? Yo les platicaba cuando hablábamos de esta cuestión de la ciencia, de mi hijo Gael, que se enfermaba y no mejoraba, y hasta que le curaron o le tronaron el empacho, allá una de mis tías en Acasochitlán, pues el niño mejoró, o sea, considerablemente, ¿no? Y pues yo decía, wow, o sea, igual, y sí es cierto, y sí funciona, y hay que regresar a nuestros ancestros y ser acá, y no es cierto. Si igual yo le hubiera dejado de dar la medicina a Gael desde hacía 2 semanas, que más o menos es el periodo que puede llegar como máximo el espectro de las píldoras, comprimidos o pastillas que sean, o jarabes, lo que sea, y hubiera curado de una para otro, entonces, bueno, mejor lo estudio y digo que es forzoso necesariamente lo que hizo. Pero, pues en realidad a veces nos gusta creernos ese cuento, ¿no? Les decía, la canción de Luis Miguel de Miénteme para poder yo tener esa necesidad de creerte superada, ¿vale? Dice, no, noto que quienes, dice, ya sabes, ¿no? Noto que tienes un campo de energía negativa que te está haciendo mucho mal. Afirmará un charlatán sin especificar en qué consiste ese campo, ni en qué o de dónde viene esa energía. En realidad, a la persona que sufre alguna dolencia, ha sido abandonado por su pareja o pasa por alguna profunda depresión y le importa poco saber física o ciencia general. Lo que le interesa es salir de esa situación que lo aqueja y creer en que algo que le están diciendo va a ser necesariamente bueno, y ahí es en donde aplicamos la situación de la mentira. Nos pasa lo mismo cuando vamos al médico clínico para mostrarle el chequeo que se nos ha hecho. Lo que nos interesa es que el médico nos diga, uy, usted está bien y goza de perfecta salud. O, acá hay un valor que hay que corregir y tendrá que hacer dieta y mejorará. Pero no necesitamos saber qué es la glucemia, los triglicéridos. Es más, tal vez haya algunos curiosos que deseen aprender algunos términos médicos y algunos médicos que intenten interesarnos e informarnos por qué debemos saber algo. Lamentablemente, los profesionales de la medicina muchas veces nos atienden tan rápido que no nos miran a los ojos, hacen una receta y nos dice, tome un comprimido a la mañana y en la noche y dentro de un mes venga a ver. ¿Y dónde queda la psicología médica? Esto es algo bien interesante. ¿Dónde está la idónea formación del profesional que enfrenta a un paciente ansioso? ¿Dónde queda el médico humano? ¿Dónde queda la parte del approach, del human approach y todo esto?
Bueno, ¿quién es responsable de la popularidad de la medicina parasitaria? Te va a dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces y digo entrecomillado, lo que a veces más ayuda, ojo, no cura, es ese rol, es ese juego, es esa interacción que hace el médico para revisarte. Lo platicábamos en alguna de las clases. Ustedes seguramente, como ya me lo comentaron en ese momento, y ahí están los videos para recordarlo, tienen un familiar que tiene fe ciega en un médico y sabe que si va con ese médico se va a curar, pero si va con otro, que puede que tenga más preparación o mayor experiencia, no sé, sea como en todos casos, como en todas las situaciones, mucho mejor que el otro, lo que le gana es la fe en que le va a curar, en que la medicina que le dé le va a servir, y entonces ahí juega o entra a ese juego la psicología, ¿de acuerdo? Ah, la pregunta, ¿quién es el responsable de la popular y de la medicina parasitaria? Bueno, parte del éxito popular de estas pseudociencias es la indiferencia de los médicos que han recibido en la universidad, pero que no ejercen cabalmente su profesión. También, ojo, ahí es una situación que a veces se nos va. Y también como psicólogos y también como nutriólogos, etcétera. La gente se vuelca a un profesional que lo escucha y generalmente le responda a lo que quiere escuchar. O sea, el engaño, porque eso es engañar a la gente. Voy a estar bien, sí, no se preocupe. Así de, ¿estás bien? Sí, pero te ves mal. Pero es que el doctor me dijo que iba a estar bien. Entonces, no le creemos al síntoma, le creemos a lo que nos dicen, ¿no? Y entonces, normalmente, recurren a otras disciplinas no científicas donde el supuesto profesional parasitario lo va a escuchar pacientemente, le preguntará por su vida, áreas que no tienen que ver en lo absoluto con ese padecimiento. Y entonces el paciente se siente mejor ya solo con el hecho de que alguien lo escuchó, de que alguien le prestó atención. He ahí una importante vía de entrada hacia la medicina parasitaria y una autopsia muy justa de hacerse para poder conducir al abandono de la medicina científica. O sea, algo que en psicología organizacional llamamos como el trato al cliente. Ajá. Ahora, yo puedo entender, tengo familiares en este campo, donde pues atender a los primeros 10 pacientes en un día es agotador. E imagínate que tienes otro turno y tienes que atender otros 20, pues obviamente cuando llegues al número 19 ya vas a estar cansado. O sea, eso es lo que la otra parte no ve. Queremos, exigimos que tráteme bien, y a ver, y quiero que me diga la verdad, y quiero que no se ande con rodeos, y quiero que me cure, ¿no? Y otra cosita, acuérdense, el proceso de pronóstico, diagnóstico, tratamiento está dividido entre la profesionalidad del médico, del psicólogo, por ejemplo, y la actividad que también desarrolla como adherencia al tratamiento el paciente. No con ir al médico te curas. No con pensar que tienes que ir al dentista se te va a quitar el dolor, aunque muchas veces nuestra lógica, directo o indirectamente, se basa en eso. La cuestión es mucho más compleja de lo que parece. Hay en juego muchísimos factores que influyen para que acudamos a la pseudociencia. La apatía de los médicos, de los científicos, de la disponibilidad de que un médico nos atienda, de los servicios de salud, a veces dan turnos a 2 o 3 meses y no podemos esperar tanto tiempo para hacernos un estudio, lo que comentaba hace ratito. Los remedios de la medicina parasitaria suelen ser más baratos, nos escuchan, el pseudomédico, el charlatán nos escucha, y los remedios son inocuos o no tienen efectos secundarios. En el caso, por ejemplo, de la homeopatía, el remedio ya finalizado, enfrascado y etiquetado, no queda nada que pueda llamarse principio activo. Básicamente es una destilación constante en alcohol o en otras sustancias, de algunas sustancias naturales que quedan diluidas a la más mínima expresión, pero que la gente considera puede llegar a curar. En el remedio ya finalizado, enfrascado y etiquetado no queda nada que pueda llamarse principio activo, es decir, algo que produzca algún efecto o alguna reacción. Tomamos una píldora o un preparado que contiene, o más bien que no contiene ninguna droga efectiva, porque esta fue tan diluida que ya no queda absolutamente nada de la sustancia original. Esto es lo mismo que beber agua simple o tomar solo azúcar. A esto se le debe sumar el hecho de que no se enseña medicina parasitaria en la universidad, lo cual también es un grave error. La mayoría de los médicos recibidos en la universidad desconocen los fundamentos o la falta de fundamentos de la acupuntura, el reiki, la medicina ortomolecular, la osteopatía, la quiropraxia, la técnica ozónica, la sanación cuántica y los cientos de terapias improvisadas por celebridades o gente famosa. Y merecen una mención especial ciertos fenómenos como el vampirismo energético, que consiste en la absorción de la energía de una persona para debilitarla. A ver, pongámonos en el papel o en el rol del psicólogo. Hay psicólogos que son muy buenos, solo
que se basan en tu conducta. No les interesa, como cuando veíamos el conductismo, la base del conductismo, quién eres, quiénes fueron tus padres, cómo te trataron. Solo se van sobre una conducta que tienes, que se tiene que cambiar, y se van en una programación efectiva o pensada o desarrollada para ti, y con una evaluación estadística que les ayuda a calcular en cuánto tiempo tú vas a eliminar, erradicar o extinguir esa conducta. Pero entonces nos gana es que no, pero lo humano, ¿y en dónde queda esa parte de los? Y dices, ok, es cierto, entonces técnicamente tengo que engañar a la gente como para que le estoy dando ahí al cuento y entonces pueda sentirse mejor. Principio del placebo, ¿se acuerdan? Cuando veíamos el efecto placebo, pues básicamente ya no solo es a través de una píldora o un comprimido que no tiene nada, sino también de un placebo verbal, de un placebo actitudinal, a través del cual, al hacerlo yo al cuento, creo, siento, percibo que me siento mucho mejor. Es un experimento, por ejemplo, en donde un grupo de médicos solo atiende al paciente y ni siquiera lo toca y le dice qué es lo que tiene, porque previamente ya habían los análisis que confirmaban que era el padecimiento que tenían. Los pacientes dijeron sentir ningún tipo de alivio ni ningún tipo de mejora, dada la actitud del médico. La actitud del médico, la conducta manifiesta de la persona profesional de la salud que le atendió. Y por otro lado, personas que no tenían absolutamente nada, pero que habían sido llamadas a revisión, y después de hacer auscultaciones con aparatos y con pruebas y cosas así, mira, aquí algo está, aun cuando recibieron ácido acetil salicílico como elemento complementario de su tratamiento, definieron que era una mucha mejor forma de haber sido tratado y evaluado y se sentían mejor. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces en la escuela esto no se nos enseña. Te pongo un ejemplo. El Plan 99, que tuve el gusto de inaugurar con todos mis compañeros de generación, llevamos una materia, no recuerdo si fue en octavo o en noveno, que se llamaba Técnicas Alternativas de la Psicología. ¿Qué eran técnicas alternativas de la psicología? Todas las pseudociencias, todas las mancias, todo esto del Reiki y toda esta onda de la energía y tal. Y tuve el gusto y el honor de haber sido compartir esa clase con el doctor Sergio Santamaría Suárez, que por cierto el día de hoy está cumpliendo años. Mi Sergio, mi padrino, mis felicitaciones, porque luego él ve mis videos. Pero bueno, Sergio Santamaría nos decía, el problema es lo que la gente quiere creer. Y si alguien cree que los espíritus le van a hablar y le van a decir en dónde se encuentra la clave de la felicidad, esas personas van a creer en eso. Entonces, yo le decía, entonces tenemos que convertirnos o volvernos en charlatanes para darles el mensaje que quieren escuchar o hacer que la gente se sienta bien. Y él me decía, mira, piensa como un principio placebo. ¿Qué tan mal está la gente o qué tan mal puede estar su vida como para tener que creer eso y no en lo que realmente es? Y entonces entramos en el campo de la ignorancia. El primer encuentro latinoamericano de libre pensamiento en Arequipa, Perú, de agosto del 2018, junto al doctor Héctor Guillén, se creó una exposición conjunta, casi sin quererlo, un acrónimo para que la gente pudiera entender fácilmente cuáles son los signos o señales que nos pueden advertir sobre una falsa terapia o tratamiento de la medicina parasitaria. El acrónimo es VEAN. VEAN es vibración, energía, armonía natural. Si un tratamiento o método médico contiene alguno de estos términos, vibración, energía, armonía o natural, es aconsejable desconfiar de él. Energía es una palabra utilizada por los pseudocientíficos de manera casi absurda. En física tiene una definición muy clara, aunque no siempre comprensible, es la capacidad de trabajo. Sin embargo, en el amplio espectro de la falsa ciencia se usa en otro sentido. Así, escuchamos hablar de energía positiva o energía negativa, queriendo significar que la primera nos favorece y la segunda nos perjudica. Se refiere a lo positivo o negativo de acuerdo a las propiedades que tenga un determinado elemento para hacernos un bien o un mal. Pero cualquier físico sabe que la energía no tiene moral, que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y que en tiempos de la postverdad, luego del terremoto posmoderno y de la moda de lo que políticamente debe ser considerado como correcto, uno de cuyos peores correlatos es la cultura de la cancelación, parece que cualquier cosa es lo mismo, que todo se tiene que ver desde el mismo valor. La realidad ya no es la realidad, sino la verdad no es la verdad. El mundo es un constructo y lo que importa es lo que uno crea y uno siente. Las creencias, no las personas, son las que se deben de respetar. Y eso es grave.
porque entonces todas aquellas fuerzas o todos aquellos movimientos que luchan contra la imposición de la iglesia, contra la imposición de los gobiernos, contra la imposición de las verdades absolutas, no sé qué, están siendo justamente eso. Están imponiendo y están siendo impostores, ajá, de una verdad que entonces se niegan a ver. ¿A partir de qué? De su propia o absurda autojustificación, de la displicencia, que entenderemos ese término más adelante. También hay que señalar que el rol que tienen los sanadores y los gurús respecto a la restricción de la libertad. El principal sustento de las creencias es la eficacia de los tratamientos no válidos que reducen el pensamiento mágico religioso. El pensamiento mágico religioso es la columna vertebral de la superstición. Las cábalas, las mancias y las pseudociencias, desde la astrología hasta el charlatanerismo en la política y en la economía, que se convierte en una obstrucción para la libertad, una suerte de cadena que nos ata a lo irracional, lo esotérico y a las verdades supuestamente no reveladas o por revelarse. Lo que promete es demasiado bueno y reconfortante, pues apelan a lo emocional y descalifican al cuestionador con diversas falacias, y frente a una crítica pueden aducir que la medicina y la ciencia también se equivocan. Y eso es justamente lo que nosotros queremos demostrar, pero al demostrarlo, mucha gente considera que entonces, al ser equívoca la ciencia o al ser falseable la ciencia es débil, cuando en realidad, de acuerdo a Karl Popper, más se fortalece. Generalmente se usa una jerga o lenguaje científico para disfrazar su discurso. En este caso, perdón, perdí el. Dicen acá. Sí, claro, se utilizan argumentos ad hominem. Y más adelante, de hecho el día jueves, vamos a hablar justamente de estos sistemas del control del lenguaje, de las falacias. Y entonces, por ejemplo, lo que prometen es demasiado bueno y reconfortante, apelando al emocional y descalificando cualquier forma o diversidad de las falacias. Utilizan argumentos ad hominem contra la persona. Por ejemplo, solo como ejemplo, cómo un homosexual puede ser ministro de salud. O usted cree en Dios y entonces si cree en Dios seguramente es una persona ignorante, cosas así. Atacan a la persona, pero no a los argumentos. Y eso es peligroso. Esta verborrea científica aparente que usan para minimizar su discurso, vienen palabras claves implícitas como vibración, energía, armonización natural, el término cuántico, y podrán mezclar, como decía Werner Heisenberg, con la medicina tradicional practicada por tribus indígenas sin ningún problema, lo cual es un absurdo, pero bueno. En el mundo del relativismo cultural todo es posible. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a respetar las diferencias. Insisto, un dogma contra un dogma. Un nuevo dogma contra un dogma anterior que ya se había probado poder o haber sido superado. Pero bueno, la gente busca o incluye todo esto en su discurso para que más personas se lo crean. Se crean o se compren una causa, se crean o se compren un tratamiento, se crean o se compren una idea. Y entonces eso se vuelve peligroso. Dice, las investigaciones, perdón, presentar testimonios de pacientes que en realidad son clientes y que han sanado es un proceso muy común. No sé si han escuchado a veces en el radio, yo fui con estos cuates y ahora soy millonario y vivo de mis rentas, ¿no? Dices, cuando algo es muy rápido, muy fácil, es falso. Yo he visto, por ejemplo, en Instagram, sobre todo en Instagram, no sé por qué, algún operario ha dado cuenta de que me gustan ciertas publicaciones, me sale mucho esto de, ahora hazte inversor, y ahora con 5,000 pesos puedes llegar a tener 30,000 en un año así. A ver, y te dan bases, ¿no? Te dan bases o teorías económicas o te demuestran índices Nasdaq o te basan con datos estadísticos y dices, güey, puede ser. O sea, igual y está chido, ¿no? O sea, yo no me vendría mal, a mí no me vendría mal. Exactamente. Eso que dice la señorita resume
estoy comentando. Lo que llega fácil se va de igual manera. Es un dicho muy dicho. Pero sí, es cierto. Y entonces, lo que no conocen estas personas, sobre todo cuando a ti te piden tu dinero para que ellos lo inviertan, lo que no conocen es el sistema Ponzi. ¿Uh? Y el sistema Ponzi o esquema Ponzi no es otra cosa más que un fraude piramidal hecho o llevado a una escala tremenda. Flor de la abundancia, las pirámides, los pétalos de la abundancia, todas esas cosas que la gente se va ideando para poder convencer a través de pruebas de miren, y aquí está el testimonio de una persona, sí, yo le entré eso del pétalo de la abundancia y me llegaron 10,000 varos y llevé a otras 10 personas y me llegaron 20,000, y entonces lo que están haciendo es un esquema piramidal pero que no te lo venden así. Generalmente estas personas suelen dar o presentan testimonios de pacientes y es sencillo conocer el motivo por el cual algunos no dan testimonio o bien porque no se han recuperado o porque tristemente están en el panteón, ya se murieron. Y entonces cuando se murió, oiga, no que lo iba a curar, sabes que él no tuvo fe. Y entonces como te lo venden con el mismo discurso, analizaremos eso del discurso, es maravilloso. Hay libros muy buenos del análisis del discurso. Como psicólogos debemos de estar al pendiente de qué es lo que escribe, de qué es lo que habla la gente y ahí agarrártela para que entonces seas consciente y les hagas conciencia de qué es lo que están haciendo y de las contradicciones que caen. Y entonces ahí cuando sus investigaciones no se publican en revistas científicas o de revisión por pares, muchas veces ellos crean sus propias revistas o publican allí. O sea, al no tener un mecanismo para probar o comprobar sus dichos, sus hechos o sus teorías, pues ellos entonces utilizan o crean revistas para darse a sí mismos veracidad. Vuelve el principio de displicencia. No contestan a lo que se les pregunta o son muy hábiles desviando la atención de lo que quieren decir. Generalmente irrumpen con una contrapregunta que no tiene que ver con lo que se está tratando, salvo contadas excepciones cuando cuentan la ayuda del conductor de un programa, donde usualmente se presentan y que difícilmente va a hacerles preguntas claves para que puedan evidenciar su charlatanería y hacerles quedar muy bien. Evitan el debate. Frente a una crítica, esgrimen como una explicación de otras disciplinas también cometen errores y que ellos no son los únicos. No se someten a pruebas controladas y siempre transforman sus errores en aciertos. Esta técnica es muy común en videos de astrólogos que apelan al llamado efecto Forer, o también llamado efecto Brown, por el cual una persona puede ser convencida de cualquier cosa si se le dice lo que quiere escuchar. Te pongo el ejemplo de los horóscopos. Quien cree en los horóscopos me puede decir, a ver, yo soy Piscis, y te digo, a ver, Piscis, eres una persona extremadamente desconfiada de la gente. Esas heridas que te ha causado el mundo han sido entonces parte de la coraza que hoy portas. Sin embargo, eres una persona noble y de buenos sentimientos. Generalmente apelas al trabajo en equipo y cuidas mucho tus relaciones personales. Y los que son Piscis dicen, güey, sí, yo soy así. Pero lo que no te dicen es que todos los demás signos son exactamente iguales. O sea, cualquier cosa, que cualquier signo pueda caer en esto, si te hablo de viajes, de peleas, de compromisos, lo que alguna vez hice cuando les leía la mano, leí la mano, no sé qué hice, pues entonces ahí es donde la gente cae en eso. ¿Por qué? Porque no es lo que le dice, sino lo que quiere escuchar. Tristemente, con estas argucias o tácticas, el charlatán o el charlatanismo lleva las de ganar. ¿Por qué? Porque debe de tener en cuenta que cumplen con lo que los medios de comunicación buscan, que es atraer a la gente, o sea, darle a la gente lo que quiere escuchar. Es por eso que mucha gente prefiere ver, claro, por supuesto, y es exactamente lo mismo. Estas personas, vámonos a los grandes canales. Cuando tú ves un texto científico como el que estamos leyendo ahorita, seguramente por el número de palabras o de párrafos que tiene, a muchos ya les dio flojera. Y es más, puedo asegurarles que muchos que están ahorita en su cama descansando o trapaditos, seguramente no prestan atención a esto. ¿Por qué? Porque da flojera. Bien, lo pseudocientífico no da flojera. Lo pseudocientífico generalmente es corto, el mensaje es corto, el mensaje es preciso y el mensaje impacta porque es lo que quieres escuchar. Y entonces es ahí en donde, al ser displicentes con esta situación, al ser autoindulgentes con nosotros y con lo que creemos o queremos creer, nuestra ignorancia se vuelve riesgosa. Los charlatanes crecen, se reproducen y como los virus generalmente mutan. Despliegan actividades en medios aliados mientras las autoridades de salud miran hacia otro lado.
Las redes sociales, tristemente, se han transformado en un amplificador enorme de las más disparatadas teorías y creencias. Y eso es algo que están trabajando compañeros de ustedes de octavo semestre y de cuarto semestre. Ellos descubrieron que hay un efecto muy similar al efecto Dunning-Kruger o de la falsa ignorancia o la falsa expertise, en donde después de haber sido, por ejemplo, portador de COVID-19 o haber sufrido el efecto de este virus, las personas, sin importar su edad, su género, su nivel educativo, que esas son de las tres variables principales con las que estamos trabajando, y la edad, empiezan a sentir una falsa expertise en el momento de recetar, incluso atreverse a no, mira, tómate esto, a mí me dieron esto y me funcionó. Eso se llama el síndrome de Dunning-Kruger o de la falsa expertise, ya lo analizamos hace tiempo aquí en la materia. El problema es que la gente ahora con esto pone en riesgo la vida de otras personas. Ajá. Hay gente que puede ser, ejemplo, alérgica al paracetamol o puede ser alérgica a algún, no sé, algún antibiótico que a alguien le recetaron. Incluso los mismos médicos, pero me dejen matar un mosco, listo. Ajá. Y finalmente, creer que como a ellos les sirvió, a otra persona tendría que servirles exactamente igual. Jóvenes, eso es un riesgo. Ya lo estamos estudiando desde la psicología. Porque la falsa la falsa expertise, la falsa sensación que me da que por el hecho de haber vivido, sufrido o tenido algo en mi vida, ya tengo la posibilidad o el derecho de decirles a los demás qué es lo que tienen que hacer. Ajá. ¿Cuánto en las redes sociales hemos visto de falsos tratamientos? ¿Cuánto, por ejemplo, hablando de edades, género o brechas generacionales, tus papás o tus abuelitos en las redes sociales han encontrado recetas, han encontrado métodos, han encontrado ciertas actividades que supuestamente son muchísimo mejores que cualquier tratamiento médico probado y lo más importante son baratas y no contribuyes a esa lógica internacional de enriquecer a un grupo de personas del mundo? ¿Mm? O sea, si esto fuera cierto, créeme que no tendríamos la necesidad de estar pasando por lo que pasamos. Pero nos gusta creer eso. Insisto, es como el síndrome de Luis Miguel o de la canción esa de miénteme para que yo te crea, ¿no? Podemos prevenir un enorme daño si tenemos en cuenta las 4 palabras que vienen. Si cualquier tratamiento tiene vibración, armonía, energía y natural, cuando vean alguna de estas 4 palabras ya saben de qué se trata y lo que puede llegar a suceder. Algo que me gusta de este texto es que no es propiamente la voz de alguien, sino que son varios autores, que son varias personas, las que están citadas aquí, que son obras que tienen mucho énfasis en esta situación, y que de parte de lo que considero es importante, debe de tomarse muy en cuenta. Nosotros estamos en un constante riesgo. ¿Por qué? Porque nuestra carrera convive o le han llevado a vivir, a convivir entre la ciencia y la pseudociencia, entre la verdad absoluta y la verdad falsable, entre la energía, la buena hondez, las auras, el karma, cosas que ni siquiera son de nuestro sistema moral, social, religioso, pero que la gente te vende. Cuando alguien te vende. Por eso me gusta mucho la canción de Paul McCartney, de Too Many People Preaching Practices. Si no la han escuchado, se las recomiendo mucho, porque justamente habla de eso. Creemos o tenemos una falsa expertise solo porque pues la práctica o los años me han llevado a tenerlo, a sostenerlo, cuando en realidad la preparación constante, el meterte a cursos, el estarte construyéndote profesional y personalmente a ti mismo, pues es lo que nos salva. Pero solo el hecho de decir yo sé, yo soy, yo creo, pues entonces es un grave riesgo a esto, ¿vale? Espero que esta lectura o este tipo de lecturas siempre estén presentes en ustedes. Estamos ya iniciando este cierre de semestre y de verdad, y más al día de hoy, bajo todas estas condiciones, debemos de estar preparados para todo. Acuérdense, la gente dice lo que quiere que tú le entiendas. La gente nunca te va